quiero primeramente resaltar el trabajo de la comisión, tarde, mañana y noche, recibiendo a decenas de actores, escuchándoles más que nada, para tener los insumos necesarios para esta ley, que si bien es cierto no es la ley ideal que necesita el país, es una ley que necesita el gobierno para respirar de esta situación tan preocupante que han puesto en riesgo el sistema monetario, la estabilidad de la economía, y ha debilitado a las principales instituciones económicas del Ecuador brutalmente. Tenemos una deuda pública que supera el 48% del PIB y un déficit de más del 7% de ese Producto Interno Bruto. Y para explicar el contenido de esta ley, que reforma 18 leyes, voy a dividir mi intervención en tres partes. Primero, remisión de deudas, multas y recargos. Se plantea en esta remisión que las multas, recargos que se mantiene con el SRI, con el IES, con la Agencia Nacional de Tránsito y otras instituciones que dan servicios públicos, sean perdonadas. El mensaje del gobierno es: te perdono las deudas porque necesito dinero en las arcas fiscales, como quien dice, necesito una inyección económica a la vena. Y según lo que nos dijo el ministro de Finanzas, se plantea recaudar más o menos unos 700 millones de dólares de esta remisión de deudas. Pero la preocupación radica en que estas amnistías tributarias, esta remisión de deudas, se deben dar cuando se cambia la legislación tributaria, cuando se hace una reforma, porque si no, de nada vale cada 3, 4 años estar dando estas remisiones, pues. Yo pienso que se tiene que simplificar el tema de tributos en el país. Tenemos más de 14 impuestos que están entorpeciendo el desarrollo económico. En el Ecuador debe haber el IVA, el ICE y la recaudación al impuesto a la renta. Se tiene que eliminar la tramitología para no tener ese problema de que cada cierto tiempo tenemos deudas impagables. Otra cosa que nos preocupa de este tema de la remisión de deudas es el mensaje que se puede dar frente a la cultura tributaria. Oye, hermano, ¿sabes qué? No pagues, de aquí en 3, 4 años nos perdonan. O ¿sabes qué? Demandemos para que se demore unos 5 o 6 años para que después nos condonen y nos perdonen. Y aquí tengo que resaltar la disposición general octava que se incluyó en la comisión, de que no se permita a los beneficiarios de esta ley ser beneficiarios en los próximos 10 años, para que no se malacostumbren, ni tampoco se dé ese mensaje de que los que cumplen no tienen ningún beneficio. La segunda parte, los incentivos. Creemos que los incentivos no pueden ser focalizados y no puede haber una suerte de ganadores y perdedores o sectores rentistas de esos incentivos. El mensaje aquí del gobierno es: te voy a dar exoneraciones durante los próximos 24 meses si es que inviertes en el país, si es que generas producción en el país. Igual, necesito dinero, necesito que se mueva la economía. Y en eso vemos positivo que a ciertos sectores, el primero dice, se darán incentivos al tema de producción de alimentos frescos, congelados e industriales, dice en el literal A de la exoneración del impuesto a la renta. Pero aquí viene la pregunta: ¿con qué alimentos vamos a producir, pues? Si tenemos un agro que no es competitivo, o vamos a traer cebolla de Perú, o vamos a traer maíz de Colombia para meterle en una funda y congelarle aquí. Por eso, como bancada de Creo, hemos planteado esos incentivos agrícolas, como el seguro agrícola,
condonación de deudas con la banca pública de pequeños agricultores, repuestos de maquinaria agrícola y las multas por el uso del agua para riego. Es importante que no tengamos esa problemática tan grave al saber que hay 2.200.000 ecuatorianos que dependen del agro y ahí hay 1.800.000 de empleos inadecuados. Nos preocupa el incentivo de vivienda para interés social y le preguntamos al ministro de Vivienda. El presidente Lenín Moreno hace un año en campaña nos dijo: plan casa para todos, 325.000 casas voy a hacer. Y queremos ver que se cumpla eso, que se cumpla, y exigiremos que se cumpla eso, porque una cosa es dar la exoneración del IVA para quien invierte en vivienda, la devolución del IVA en los servicios, pero el gobierno no puede rehuir de su promesa de campaña y estaremos vigilantes de eso. El impuesto de salida de divisas. El proyecto plantea la exoneración del impuesto de salida de divisas a los bienes de capital y materias primas. Nosotros nos mantenemos que el impuesto de salida de divisas ahuyenta la inversión y tiene que ser eliminado. Y aquí les pongo un tema puntual: los vehículos y los repuestos. Un vehículo aquí cuesta, una camioneta de trabajo, $40.000, cuando en Perú y en Colombia cuesta 18.000. Aquí no fabricamos repuestos y los importadores depositan para importar los repuestos y al depositar se le carga ese 5% al consumidor. Aquí, si me ayudan con la lámina, por favor, que al departamento técnico, para sustanciar por qué tiene que eliminarse el impuesto de salida de divisas. Ahí tenemos del 2008 al 2017, se ha recaudado 7.425 millones en el impuesto a salida de divisas y la inversión extranjera directa ha sido de 6.926 millones de dólares. Y en la siguiente lámina, por favor, ahí podemos ver, mientras más sube el impuesto de salida de divisas, más disminuye la inversión extranjera directa. Por eso la propuesta es que se deberá reducir el impuesto a salida de divisas hasta su extinción, porque ahuyenta la inversión extranjera. Y finalmente, el tema del equilibrio fiscal. El mensaje del gobierno es: en 3 años no regirá el límite del endeudamiento del 40% del Producto Interno Bruto, porque necesitamos endeudarnos o refinanciar las deudas o darle este velo de legalidad a este endeudamiento irresponsable para un periodo de estabilización fiscal. Hemos planteado en el 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que esa autorización para el endeudamiento lo dará la Asamblea Nacional con las 2/3 partes, siempre y cuando se presente un programa de convergencia ante el límite del endeudamiento. No podemos darle un cheque en blanco para que irresponsablemente le endeuden al país, pues. Si quieren endeudarle más, tienen que presentar cómo van a hacer ese plan de convergencia para llegar al techo del endeudamiento del 40% y disminuir el déficit. Le queda un minuto, asambleísta. Finalmente nos preocupa, y lo plantearemos para el segundo debate, los 2 fondos. El Fondo de Utilidades de la Banca Pública para la Economía Popular y Solidaria y el Fondo del Excedente Petrolero, que tiene que ser reglamentado el uso y el abuso de ese fondo. Nosotros como bloque mantendremos una posición vigilante a este proyecto de ley, porque el papel aguanta todo. En el papel podemos poner maravillas, pero si no hay cuentas claras, cuentas cristalinas, datos claros, porque miren, 3 ministros de finanzas de este gobierno nos han dado 3 datos diferentes de la deuda pública. Y mientras no se transparenten las cuentas fiscales, por más maravillas que pongamos en esta ley, no va a funcionar.
Nosotros haremos las observaciones y ya lo hemos ingresado para segundo debate de estos temas y le agradezco, presidenta y colegas asambleístas. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra.